Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es 26 de octubre de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha decidido duplicar el sínodo sobre la sinodalidad, con una asamblea en 2023 y otra en 2024. La Pontificia Academia para la Vida ha decidido admitir a abortistas entre sus miembros. Este hecho ha suscitado numerosas críticas entre los teólogos pro vida. El Papa emérito Benedicto XVI ha escrito una carta a la Universidad Católica Norteamericana de Suttonville sobre el Concilio Vaticano II. El obispo de Essen ha lamentado que existan voces críticas contra el sínodo alemán y las ha calificado como procedentes de una minoría ruidosa. El presidente norteamericano Biden ha prometido que si gana las elecciones hará una ley que obligue a legalizar el aborto en todos los estados de Estados Unidos. Habrá una segunda vuelta para el sínodo sobre la sinodalidad por decisión del Papa. Después de la sesión prevista para 2023, habrá otra para 2024. El Papa ha anunciado que el sínodo sobre la sinodalidad tendrá 2 sesiones, la primera en octubre de 2023 y la segunda en octubre de 2024. El Papa Francisco recordó que la primera fase del sínodo ha tenido lugar en las iglesias particulares con la escucha y el discernimiento. Los frutos del proceso sinodal iniciado son muchos y para que alcancen plena maduración es necesario no tener prisa. Por ello, añadió, para disponer de un tiempo más amplio de discernimiento, he decidido que esta asamblea sinodal se celebre en 2 sesiones, la primera del 4 al 29 de octubre de 2023 y la segunda en octubre de 2024. Confío en que esta decisión favorezca la comprensión de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. Poco después, la Secretaría General del Sínodo comunicaba que esta decisión nace del deseo de que el tema de la Iglesia sinodal, por su amplitud e importancia, sea objeto de un prolongado discernimiento no solo por parte de los miembros de la Asamblea Sinodal, sino de toda la Iglesia. La Pontificia Academia para la Vida ha nombrado entre sus miembros a reconocidos abortistas, lo cual ha suscitado un aluvión de críticas contra ella. La Pontificia Academia para la Vida emitió un comunicado defendiendo el reciente nombramiento de una abierta defensora del derecho al aborto con el argumento de que los miembros son elegidos para contribuir al fructífero diálogo interdisciplinario, intercultural e interreligioso. Mariana Mazzucato, proabortista, economista italo-estadounidense y profesora del University College de Londres, fue una de las 7 académicas nombradas por el Papa Francisco el 15 de octubre para cumplir un mandato de 5 años en la Academia. Otro de los nuevos miembros de la Academia es Roberto Del Oro, catedrático de Teología Moral en la Universidad Loyola Marymount de los jesuitas. Del Oro ha criticado la decisión Dobbs, que es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anuló la sentencia Roe vs. Wade a favor del aborto. Roberto Del Oro sostiene que la decisión del Tribunal Supremo viola las normas de la libertad personal democrática y el respeto a la autonomía básica de las mujeres de una manera que roza lo totalitario. Entre las voces críticas contra el nombramiento de abortistas en la Academia para la Vida figura la del doctor José María Simón Castelví, presidente emérito de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas. Se nombraron y se siguen nombrando académicos abortistas, defensores de la eutanasia en algún grado o detractores de la Humane Vitae, justo lo contrario de lo que deseaba Juan Pablo II y de lo que es razonable para el bien de la Iglesia peregrinante en esta tierra, dijo. Bajo la actual presidencia, añadió Simón Castelví, se expulsó a todos los académicos y posteriormente se nombró a los nuevos, incluidos algunos de los antiguos.
Era como un nuevo comienzo, con los riesgos que supone para un investigador la inseguridad de su expulsión cuando quiera el presidente. Comprendo que hay que intentar dialogar con aquellos que son favorables a destruir la vida intrauterina y atraerlos a la causa de la cultura de la vida, pero no se les puede ofrecer púlpitos para que difundan sus pensamientos. Ya tienen demasiados en el mundo civil y con una mayoría abrumadora, concluyó. Benedicto XVI ha escrito una carta a la Universidad de Suttonville, la más católica de Estados Unidos, sobre el Concilio Vaticano II. Publicada el jueves, la carta de Benedicto XVI está dirigida al padre Dave Pivonka, Tor, presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio. En su nueva carta, el Papa emérito caracteriza el Concilio Vaticano II como no solo significativo, sino necesario. Con casi 3 páginas y media escritas a máquina, la carta ofrece nuevas observaciones sobre el Vaticano II de uno de los pocos teólogos que quedan en la Iglesia Católica que participó personalmente en el histórico concilio que se inauguró hace 60 años este mes. Cuando empecé a estudiar teología en enero de 1946, nadie pensaba en un concilio ecuménico, recuerda en la carta el Papa jubilado de 95 años. Cuando el Papa Juan XXIII lo anunció, para sorpresa de todos, había muchas dudas sobre si tendría sentido, es más, si sería posible en absoluto organizar las ideas y las cuestiones en el conjunto de una declaración conciliar y dar así a la Iglesia una dirección para su futuro camino, observa Benedicto. En realidad, un nuevo concilio resultó ser no solo significativo, sino necesario. Por primera vez, la cuestión de una teología de las religiones se había manifestado en su radicalidad, continúa. Lo mismo ocurre con la relación entre la fe y la razón. Ambos temas no se habían previsto antes de esta manera. Esto explica por qué el Vaticano II amenazó al principio con inquietar y sacudir a la Iglesia más que con darle una nueva claridad para su misión, escribe Benedicto. Mientras tanto, se ha ido haciendo patente la necesidad de reformular la cuestión de la naturaleza y de la misión de la Iglesia. De este modo, la fuerza positiva del concilio también está emergiendo lentamente. La eclesiología, el estudio teológico de la naturaleza y la estructura de la Iglesia, había evolucionado después de la Primera Guerra Mundial, escribe Benedicto. Si la eclesiología había sido tratada hasta entonces esencialmente en términos institucionales, la dimensión espiritual más amplia del concepto de Iglesia se percibía ahora con alegría. Al mismo tiempo, escribe Benedicto, se reconsideraba críticamente el concepto de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. La espiritualización completa del concepto de la Iglesia, por su parte, echa de menos el realismo de la fe y sus instituciones en el mundo. En el Vaticano II, la cuestión de la Iglesia en el mundo se convirtió finalmente en el verdadero problema central. Los que critican el sínodo alemán son solo una minoría ruidosa, ha dicho el obispo de Essen. Por su parte, el cardenal Kasper ha defendido su derecho a criticar. Monseñor Overbeck, obispo de Essen, Alemania, asegura que en el sínodo alemán hay entre 2/3 y 3/4 que ven la moral sexual de forma diferente a como se veía hace 30 o 40 años, y añade que hay un pequeño grupo, muy ruidoso y muy convencido, que dice lo contrario. El cambio se manifiesta sobre todo en la cuestión de la homosexualidad. Las críticas de Overbeck a los que disienten han sido respondidas por el cardenal Kasper. Si te permites ser crítico con el magisterio de la Iglesia, no debes convertir la vía sinodal en un supermagisterio donde se excluya toda crítica, ha advertido. Algunas de las propuestas de reforma del camino sinodal son razonables y son bienvenidas, mientras que otras, a la vista de los problemas, son, en el mejor de los casos, un placebo o incluso una medicina dañina y mortal, dijo el cardenal alemán, que ha sido presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y es uno de los mayores críticos del camino sinodal. El Día Católico de Stuttgart y la recepción de Miguel en Berlín deberían haber dado una señal. La gente ya no viene porque ya no espera nada de una iglesia sinodal que solo gira en torno a sí misma,
Últimamente han asistido a ambos actos menos representantes de alto nivel de la política de la sociedad que en años anteriores, dijo Casper. En plena campaña electoral, el presidente Biden ha prometido publicar una ley que obligue a legalizar el aborto hasta los 9 meses si gana las elecciones. El presidente norteamericano Biden ha prometido promulgar una ley que obligue a legalizar el aborto en todo el país si los demócratas ganan las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Según esa ley, el aborto por decapitación, cuando se mata al bebé clavándole una aguja en la cabeza al asomar esta en el momento del parto, sería legal en todo el país. El grito de guerra de Biden a favor del aborto antes de las elecciones se produce en un momento en el que las nuevas encuestas muestran que los candidatos demócratas se enfrentan a batallas difíciles en las carreras por la Cámara de Representantes, el Senado y las gobernaciones de todo el país. Flanqueado por activistas pro aborto y mujeres que sostenían carteles que decían defender la elección y restaurar Roe, Biden, un católico, instó a los estadounidenses a votar a los demócratas en las urnas en noviembre, si quieren consolidar Roe en la ley. Los demócratas controlan actualmente la Cámara de Representantes con 220 escaños frente a los 211 de los republicanos, lo que significa que un cambio de solo 5 escaños transferiría el poder a los republicanos. Los demócratas también tienen el Senado por un estrecho margen, con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris para una ventaja de 51-50. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a reflexionar sobre la crítica que sufren aquellos que se atreven a disentir de lo que pretende el sínodo alemán. Me imagino que el sueño de todo violador es que la mujer violada sea declarada culpable. Y el sueño de todo ladrón es que aquel al que le ha robado la cartera se ha llevado a juicio. O el de todo asesino, que su víctima sea considerada por la sociedad culpable de las cuchilladas mortales que recibió. Bueno, yo creo que esto es lo que algunos en la Iglesia quieren que suceda. ¿Y por qué diría el violador, el asesino, el ladrón, que su víctima es culpable? ¿Por qué intentaría convencer a la opinión pública, a los jueces, a la policía, de que su víctima es culpable? Porque se defendió, atrevió a defenderse, puso resistencia. Cuando el violador la violaba, ella gritaba, pero ¿a dónde hemos llegado?, piensa el violador. Y aquel al que le robaban la cartera intentó que no se la robaran, pero ¿a dónde estamos?, piensa el ladrón. Si la víctima no opusiera resistencia, todo iría maravillosamente. Eso es lo que piensan los ladrones, los asesinos o los violadores, entre otros. Pues bien, el obispo de Essen, en Alemania, Monseñor Oberbach, ha hecho unas declaraciones diciendo que en Alemania, yo creo que por extensión en otros países, al menos de su ámbito de influencia, en Alemania todo va muy bien, ha dicho. Todo va muy bien. ¿Por qué? Porque la gran mayoría está de acuerdo con los cambios que quieren introducir en el ámbito de la moral sexual y de otras cosas. La gran mayoría está de acuerdo, ha dicho, y solo una pequeña minoría, que es muy ruidosa, así ha dicho, se atreve a protestar. Para el obispo de Essen, por lo tanto, la culpa de que haya tensión dentro de la Iglesia no está en los cambios que quieren introducir o que están ya introduciendo. La culpa está en que hay una pequeña minoría que es muy ruidosa y que se opone a esos cambios. La culpa está en las víctimas. Si tú quieres hacer una cosa y alguien piensa que no es lo correcto y se defiende protestando, la culpa es del que se atreve a defenderse.
A ese punto estamos llegando. Para el obispo de Essen, si no existieran cardenales como Miller, por ejemplo, obispos que se niegan a aceptar estos cambios en la Iglesia, pues todo sería maravilloso. La culpa es de los muy ruidosos, que se atreven a no aceptar lo que opina la mayoría. ¿Y cuál es el argumento teológico que da el obispo de Essen para definir quién tiene razón y quién no tiene razón? Quizá está citando alguna frase de la Escritura o acudiendo a alguna cita de los santos padres, o quizá está utilizando algún texto del Concilio Vaticano II que, sacado del contexto e interpretado según el espíritu del concilio, pueda darle la razón. No hace nada de eso. Ni siquiera citas del Vaticano II sacadas del contexto, no se toma la molestia de hacer eso. Dice simplemente que ellos son la mayoría. Ese es su argumento. Ellos son la mayoría. Y como son la mayoría, tienen la razón. Eso es todo. Lo que diga la Escritura, lo que diga la tradición, 2000 años de interpretación continuada y coherente de la Escritura, nada sirve. Su argumento es que ellos son la mayoría. Porque en realidad, este es el único argumento que tienen. A ese bajísimo nivel hemos llegado. Es el único argumento que tienen. Hasta ahora la Iglesia ha dicho que hay dos fuentes de revelación, dos fuentes a través de las cuales Dios habla a su pueblo, habla a la Iglesia. La primera de esas fuentes es la Escritura. Antiguo, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas católicas, los Hechos, Apocalipsis, la Escritura. Segunda fuente, la tradición, la interpretación que de esa escritura se ha hecho de forma coherente desde los textos más antiguos, desde aquella Didache, por ejemplo, donde se dice que nosotros los católicos, los cristianos, tenemos en común la mesa pero no la cama, y que no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre, y esto es del siglo I. Escritura y tradición, las dos fuentes de la revelación. Ahora no. Ahora ya dicen, como acaba de declarar el obispo de Essen, que la fuente definitiva de revelación es lo que opine la gente, la opinión pública. Opinión pública, por supuesto, todos lo sabemos, ellos lo saben y lo han hecho, manipulada convenientemente por los medios de comunicación para que acepte como verdadero lo que le interesa a los que mandan, acepte como bueno lo que quieren los que gobiernan el mundo. Ya la Iglesia no es una santa, católica y apostólica. ¿A quién le importa eso? Ahora, la Iglesia es popular. La nueva Iglesia catoprotestante, es la Iglesia popular. ¿Qué opina el pueblo? Eso opina Dios. Y si la opinión del pueblo en algún punto o en todo está en contra de lo que ha enseñado nuestro Señor Jesucristo con su palabra explícita, con su testimonio de lo que han interpretado de forma continua durante 2000 años todos los que nos han precedido, si la opinión del pueblo ahora dice que aquello es mentira, eso es lo que importa, aquello es mentira. La fuente definitiva, suprema de revelación a través de la cual Dios nos habla y a través de la cual tenemos que interpretar la Escritura y tenemos que interpretar la tradición es lo que opina el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. A este punto estamos llegando y naturalmente los que se oponen, esa minoría ruidosa, como en el caso de la violada que grita mientras la violan, o en el caso del que le quita la cartera que protesta, o de la víctima que muere acuchillada y mientras tanto grita, las víctimas son los verdaderos culpables.
¿Por qué hay tensión en Alemania? ¿Pero por qué? Pues porque el cardenal Miller, entre otros, protesta. Claro, si la minoría no fuera ruidosa, fuera dócil, aceptara lo que quiere la mayoría, no habría tensión ninguna. En los cementerios hay muchísima paz, y eso es lo que ellos quieren, la paz de los cementerios. Que todo aquel que no está de acuerdo se calle. No tardará mucho esta iglesia popular en cerrar el círculo, si no lo ha cerrado ya. Es decir, no tardará mucho en reclamar que la minoría que ellos denostan como ruidosa y culpable de que haya tensiones, sea expulsada de la comunidad, sea expulsada de la iglesia. Más aún, quizá incluso reclamen a la autoridad civil que persiga a esa minoría, que rompe la paz social. Si la minoría ruidosa no existiera, todo iría sobre ruedas, todo sería una balsa de aceite. ¿Cómo se atreven a protestar? ¿Cómo se atreven a disentir? Ellos son los culpables. Las víctimas son las culpables. Esto no es una profecía. Esto es lo que ya está pasando en muchos sitios. Hay cantidad de testimonios de sacerdotes que están siendo acosados precisamente porque se atreven a defender lo que Jesucristo ha dicho, porque se atreven a decir que Jesucristo es Dios y que por ser Jesucristo Dios sus enseñanzas no pueden ser cambiadas. Por decir esto, intentar ser coherentes con ello, ya está. La persecución aquí irá a más, irá a más. ¿Qué tenemos que hacer? Pues asumir, aceptar con alegría que perder la vida, o al menos perder el honor, por defender a nuestro Señor, es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar es precisamente ser perseguidos por esta iglesia popular que ha rechazado como fuente de revelación, como fuente suprema de revelación, la Escritura y la tradición. Decía Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag, cuando describe lo que él tuvo que pasar en los gulag soviéticos en Siberia, decía: hay situaciones en la vida en las cuales el único sitio donde un hombre honrado puede estar es en la cárcel. Hay situaciones en la vida de la Iglesia en las cuales el único sitio donde un creyente puede estar es en la oposición ruidosa. La elección de los mártires, no solo de los que perdieron su vida, sino de los que perdieron todo, incluso antes que su vida, la elección de los mártires es que hay vida eterna. Y nosotros nos preparamos para esa vida eterna y consideramos, con la ayuda de Dios que necesitamos, consideramos un honor dejarlo todo y perderlo todo por Él. Creemos en la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, aunque ahora nos toque ser considerados culpables precisamente porque no aceptamos ser víctimas silenciosas y colaboradoras. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página de noticias www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.